Hola, os leo una transcripción, es de una entrevista a una mujer que tuvo una experiencia extraordinaria y explica a su manera lo que para ella es el purgatorio. Y dice así: y de hecho cuando llegué allí oí una voz que me decía: aquí no te conocemos. Vaya, eso me heló la sangre. Y allí, a mi alrededor, era muy inquietante, era como si pudiera oír a la gente gemir. Y dije: vi a l'Abbé Pierre, el abad Pierre, o el abad Pedro, y él me dijo: no, eso no es posible, por la sencilla razón de que oí en la radio que el Abbé Pierre acababa de morir. Fue bastante extraño. El abad Pierre sabía cosas sobre mí. Dado lo que estoy pasando hoy, no tengo ninguna duda de la misericordia de Dios. Tuve un accidente muy grave, una hemorragia cerebral muy importante e inoperable, algo que me llevó al borde de la muerte. Hoy voy a contarles esta historia. De hecho, no me di cuenta realmente de lo que me estaba pasando. Empecé con un terrible dolor de cabeza, me fui a la cama y luego, en algún momento, las cosas se pusieron bastante extrañas. Era el año 2006. Yo tenía 33 años. Sí, eso es triste. Experimenté una muerte y un renacimiento, se podría decir. No sabía qué me pasaba. Ese día tenía un terrible dolor de cabeza. Me fui a la cama, es bastante difícil de procesar. Hay muchas cosas que no entiendo en ese momento. De repente recuerdo estar un poco más arriba en la habitación y atravesé la ventana que estaba cerrada. Atravesé el cristal, llegué afuera, a mi patio trasero. Qué extraño. Fue entonces cuando pensé que algo definitivamente pasaba, y muy raro. Al principio todavía estaba bastante conectada a la realidad, así que sabía que eso no era normal. Me encontré en una ambulancia, supongo que porque había alguien a mi derecha hablándome. Me preguntaba constantemente: ¿estás bien? ¿Estás bien? Y luego detrás de él pude ver la carretera, el paisaje. Supuse que estaba en una ambulancia, mientras el hombre estaba, un hombre vestido de blanco, me hablaba y me decía: ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Sabes dónde estás? Y luego, poco a poco, ya no tenía la sensación de estar en una ambulancia, pero seguía con él, y él todavía a mi derecha, a unos 20 metros del suelo. Me encontraba en un barrio que conocía bien, París, porque solía vivir allí en el distrito 12. Y allí estaba yo, sobre el barrio, a unos 20 metros del suelo, y él seguía a mi lado. Me dijo: ¿sabes dónde estás? Estaba en el distrito 12, así que le dije: bueno, sí, es la Porte d'Oe. Pero estábamos muy por encima, empezando a sobrevolar el Museo de Arte Africano y Oceánico, así que no me pareció extraño en absoluto. Sí, ¿no te pareció extraño? ¿Estabas fuera de tu cuerpo entonces? Bueno, probablemente, pero no estabas particularmente fuera de él. Te sonaba normal. Yo no era consciente de nada. No eras consciente de nada. Y ni siquiera me pareció normal. Seguí hablando con él. Decía: ahí, esa es la Porte d'Oe. Ahí, esa es la entrada al Bois de Vincennes. Estaba describiendo todo como si estuviera caminando, ¿sabes? Pero por otro lado, a 20 metros del suelo. Sí, si me doy cuenta, estaba un poco alto, pero no me molestó. De hecho, digamos que estaba realmente viviendo ese momento. No estabas diciendo: oye, ayer tuve dolor de cabeza, ni siquiera te acordabas. No, lo había olvidado todo. Estabas concentrada en el momento presente.
el momento presente. Estaba sobre el Golden Gate, algo así, y con este tipo vestido de blanco, haciéndome un par de preguntas, algo así como un médico. Sí, realmente lo pensé, porque al principio me preguntó, ¿estás bien? ¿Sabes dónde estás? Me imagino que era un médico, debió haberse preguntado si todavía estaba consciente. Me hacía preguntas para ver si sabía dónde estaba, y no sabía dónde estaba. Como si me encontrase sobre el Golden Gate y comparado con un sueño, por ejemplo, es algo parecido a cuando sueñas. Es exactamente igual que cuando sueñas. Realmente me encontré a mí misma en sueños. Cuando avanzas y no puedes avanzar, ya sabes, ves, pero en realidad no ves. Oyes, pero no son exactamente sonidos. En realidad, no sé si este tipo me hablaba. Este tipo, ni siquiera sé si era un hombre. Parecía un enfermero. No sabía si me hablaba con palabras que podía oír o si se comunicaba conmigo de otro modo. En cualquier caso, estábamos conversando. Eso seguro, conversábamos. ¿Un ángel tal vez? En un momento dado me lo pregunté. Después de volver, cuando desperté, pensé, seguro que era un ángel. Pero ahora tengo una historia loca que contarte. Oh, sí, una historia sobre un ángel. Si has llegado hasta aquí, si llegas hasta aquí estarás con el hombre. Entonces, este personaje, llamémoslo personaje, este personaje empieza a preguntarme, ¿has estado aquí antes? Yo digo, sí. Solía vivir aquí, entonces hablamos. Y luego en un momento dado se vuelve la situación menos cómoda, siento menos su presencia. Todavía puedo sentir que está ahí, pero ya no habla. Y a mi alrededor me siento que todo es inquietante. Es como si pudiera oír gente gimiendo. Sentí que había mucha gente alrededor, no pegada a mí, pero mucha gente en el entorno. Todavía más o menos a esta altura del suelo. Recordemos como unos 20 metros, pero ya no puedo distinguir el suelo. Quizá más alto, el paisaje ha desaparecido. No puedo ver a nadie. Oigo sonidos ligeramente distorsionados, inquietantes, como una pesadilla. Ya no hay paisaje, nadie que me hable. Sonidos extraños por todas partes. Todo en cámara lenta, como a cámara lenta, como sonidos superpuestos. Visualmente, ¿qué se podía ver? Sino todo negro. No. Es que aquí pregunta, es una entrevista, le preguntan. Todo negro, no, bastante claro, ninguna imagen, ninguna, pero bastante claro. Eran los sonidos los que me inquietaban, sonidos y sensaciones. Sonidos y sensaciones muy inquietantes. Pensé para mí misma, estoy siquiera aquí. Fue horrible. Entonces, intuitivamente pensé, arriba parece todo más silencioso, increíble. En ese momento, yo entonces no era creyente. Bueno, solía serlo porque de niña fui a un colegio de monjas, así que tuve una educación religiosa, pero ya me encontraba muy lejos de Dios en aquel entonces. Por ejemplo, le preguntan, ¿ibas a misa? No iba. No, eso no. No ibas. Entonces, ¿rezabas? Sí, rezaba a veces. Cuando tenía un problema decía, Señor, pero Señor, sí. Es una tradición, ¿sabes? Sí, de verdad. Una tradición bastante lejana, ¿sabes? Eso es, lejana en la memoria, eso es. Recordé que el Señor había existido en mi vida. ¿Y en ese momento recordaste la fe de tu infancia? Absolutamente no. Se me escapó por completo. En ese momento no tenía nada a lo que aferrarme. Estabas completamente en el momento sin pensar en nada más. Exacto. Estaba en un momento muy angustioso, sin pensar en nada más. Maldita sea. Así que no vi la luz al final del túnel. Perdón. No hay suficiente para todos, pero arriba parecía todo más tranquilo, más brillante, menos ruidoso. Así que instintivamente pensé, tengo que subir. Realmente no sé cómo logré subir, me puse nerviosa, como cuando estás
bajo el agua, tratando de salir a la superficie para respirar, así que intenté ascender un poco y entonces realmente sentí que atravesaba un estrato, una capa angustiosa, que era realmente una capa. Esa es la palabra correcta, o un estrato. Así que salía un poco de esa capa. Ahora estoy un poco mejor, apenas me sentía mejor y empezaba luz, silencio, todo iba bien. Entonces avancé. De hecho, cuando llegué arriba, oí una voz que decía: aquí no te conocemos. Vaya, eso me heló la sangre, me heló la sangre. Es incluso peor que los gemidos de justo antes. Solo hablar de ello me da náuseas. Dije, maldita sea. Entonces volví a bajar como una completa idiota, ¿sabes? Siempre está ese, ay, Dios mío, cayendo otra vez. Así que volví a bajar a esa capa horrible, a ese estrato con toda esa gente gimiendo otra vez. ¿Qué es esto? Y no me pregunté. ¿Esto es el infierno? ¿Esto es el purgatorio? Solo me hice esa pregunta, pero mucho tiempo después. Después, sí, después. Así que aquí estoy de nuevo, de vuelta en el reino de los gemidos y la angustia. Tú que volviste a bajar en realidad porque esa sentencia fue tan dura, ¿verdad? Sí, esa sentencia. Querías escapar de la sentencia, era demasiado para ti. Fue incluso mejor, no me expulsó por completo, ¿sabes? Pero te hizo volver a bajar. Sí, si no te conocemos, y un poco como la puerta que se cierra completamente, sí, sin puerta, sin luz al final, pero la voz era sin puerta, pero ese fue el veredicto. El veredicto. Y hasta entonces, no realmente una imagen, era más un sonido, los sonidos claros, sin imagen, sin rostro, nada. No, en realidad estoy en una especie de desenfoque artístico, casi una niebla, como en esas pesadillas donde avanzas sin realmente... Sí, un poco de niebla blanca, un poco, sí. Ya veo, sí, tan angustiante. Me encuentro en este lugar con gente gimiendo. Fue terrible. Pero en un momento se aclara todo por debajo, como si la niebla se abriera un poco y entonces distingo algo que reconozco. En ese momento llevaba un collar de perlas que me habían regalado. Y ahí veo mi collar de perlas pasando por las manos de alguien, como si alguien las estuviera sembrando. Y eso es algo que sé, me aferro a esa cosa. Es mi collar. A su alrededor hay angustia. Así que mi collar es algo que sé, algo que conozco, me tranquiliza, una realidad. Así que me inclino un poco para ver qué pasa, qué está pasando, quiénes son esas personas que sostienen mi collar. Hay varias de ellas también, gente susurrando entre sí, veo estas cuentas pasando por sus dedos, así que intento inclinarme para acercarme a estas personas que no parecen estar gimiendo, que no parecen estar sufriendo, y al bajar me encontré, ¿qué es esto? Estoy en una habitación, veo una hermosa ventana de cristal a un lado, estoy acostada en una habitación, en una cama, tal vez un hospital. Sí, un hospital, y muy limpio, muy blanco. No hay sensaciones extrañas, todo suena como pitidos, ruidos del pasillo. Sí, siento que ahora estoy en la realidad, eso es, he vuelto de hecho. He tenido una segunda oportunidad, no sé a dónde me habrían enviado porque allá arriba nadie me conocía. ¿Sabes a qué me refiero? Mucha ansiedad, así que me despierto, sin saber si debería continuar con esto, sí. Me despierto en esta habitación acostada, en una cama, siento que estoy atada, no puedo moverme, es como si estuviera atada, ¿sabes? Y al pie de mi cama hay un tipo, un anciano. Estoy sonriendo para mí misma, porque este anciano sentado en mi cama es como un sketch cómico. Ahora que lo pienso, es como un sketch cómico. Este anciano al pie de mi cama con su vieja barba es realmente tan viejo como las montañas. Cuando esta persona que estaba a mi lado todo de blanco en un momento, pienso en el momento del bajón. Voy a llamarlo el bajón, voy a llamarlo volver a tierra. Cuando bajé las escaleras en un momento recuerdo que esta persona de blanco me dijo:
Era negro como un africano vestido todo de blanco. Me dijo: cuando te despiertes, si tienes hambre, pídemelo, que te llame. Me llamo Ángel y te daré arroz con leche. Me encanta el arroz con leche, es tan reconfortante, es lo que llamamos comida reconfortante en inglés. Es la comida reconfortante para los niños, arroz con leche y repollo. Me dijo eso en un momento, pensé para mis adentros. He venido a decirte que me voy. Supongo que es una habitación de hospital, todo está limpio. Se oyen pitidos, se oye a la gente hablar en el pasillo, pasar, y entonces este hombre está sentado al pie de mi cama y ahí estoy yo, mirando al hombre, un anciano. Parece amable, como una pequeña sonrisa compasiva, y me dijo: yo vine a decirte que me voy, pero tú te quedas. Así que riéndome, para mis adentros pienso, ¿qué haces sentado en el borde de esta cama? ¿Qué hago yo en esta cama otra vez? Todo es misterioso, no sé dónde estoy. ¿Qué demonios está haciendo este tipo que se parece tanto a la Pierre, diciéndome algo así? Se acerca a mí y me cuenta un par de cosas sobre mi vida privada. Me lo guardaré para mí, pero luego dice: ya sabes, estas cosas. Y luego empieza a decir: ¿cómo lo sabe? Nadie lo sabe. Ni siquiera mis padres, ni siquiera mis amigos. Así que pienso, si el abad Pierre está escuchando confesiones, este tipo es algo que nunca le he contado a nadie. Tiene que ser sacerdote. Además, está diciendo cosas bastante espirituales. Me dice: cuando despiertes, no tengas miedo, estarás sola. Todo estará bien. Empiezo a darme cuenta de lo que está pasando. Veo el equipo a mi alrededor y pienso: ¿qué es esto? En realidad estoy en el hospital. Y entonces llegó mi madre. Cuando vi su cara pensé: esto es serio. Va en serio, porque no era consciente del estado en el que me encontraba, pero estaba en un momento muy serio. Tú estabas en tu cuerpo, habías despertado. Sí, yo estaba en mi cuerpo, y en mi cuerpo debí de estar en un estado terrible, porque mi madre tenía, la pobrecilla, una cara, incluso una expresión. Incluso pensé para mí misma: prefiero estar en mi lugar que en el suyo. Suena terrible. Y le dije: vi a la abad Pierre, estaba un poco aturdido. Ella pensó: algo no está bien, algo aquí no está bien. Vi a la abad Pierre, estaba sentado en tu asiento. Ella me dijo: no es posible. Yo dije: no, claro que no es posible. Pero lo sé, el tipo se parecía muchísimo a él. Tenía su voz, su cara, la boina y todo, el atuendo completo. Me dijo: no es posible, por la sencilla razón de que escuché en la radio que el abad Pierre acababa de morir. Así que después de eso pensé: me quedaré. Él se irá. Es todo un poco como una película, en realidad. Un poco como cuando se cruzaron en esa escena y como una pesadilla nos cruzamos. Eso es lo que yo creo. Especialmente porque mucho después supe que el abad Pierre tenía algo que ver con su fundación en Charenton-le-Pont, que era justo donde yo estaba volando. Por donde yo volaba, ya sabes, el Port Doré, eso es Charenton-le-Pont, el Bois de Vincennes. Vincennes. Sí, todo eso es el barrio. Y él, creo, había vivido en un piso de protección oficial con su secretaria en Charenton-le-Pont. Así que es probable que si puedes visitar a la gente antes de irte, él podría estar despidiéndose de su secretaria. Y ahí es donde nos cruzamos, encima del Museo del Arte Africano y Oceánico. Pues sí, muy extraño. Todavía pienso mucho en ello. Hoy, 17 años después de conocer a l'abad Pierre, excelente, extraño, el abad Pierre sabía cosas sobre mí, cosas muy personales, como si tuviéramos acceso a cierto conocimiento en el tránsito a la muerte. Sí, tal vez de hecho, y creo que tenemos acceso a cierto conocimiento porque cuando regresé yo misma tuve acceso a un conocimiento bastante alucinante. ¿Que todavía tienes hoy? No, todo se detuvo gradualmente. Durante un año estuve experimentando algunas cosas verdaderamente paranormales, totalmente paranormales. ¿Así?
Si estás haciendo un programa sobre lo paranormal, podrías dejarme fuera. ¿Tienes algún ejemplo de eso? Transferencia de pensamiento, bilocación, cosas raras. Ah, sí, sabía muchas cosas. Sí, sabía muchas cosas. Mi madre a menudo me decía, me pregunto cómo funciona esto y aquello, y yo tenía la respuesta. Llegó al instante. Fue como si estuviera accediendo a algo que estaba en esa capa de 20 metros más arriba. Realmente sentí que todavía estaba conectada a algo que me daba acceso a la información. Toda la información del mundo estaba almacenada allí. Así es, como lo percibí. ¿De acuerdo? Eso es raro. No vi la luz, pero tengo cosas... Oh sí, eso es una locura. Entonces, ¿cómo fue los meses, las semanas y luego los meses que siguieron y luego los años? Al principio fue horrible. Fue increíblemente difícil. Estuve en el hospital durante 7 meses. 7 meses, sí, bueno. Sí, porque antes de eso... ¿Cuánto duró tu ECM? Mi ECM duró 13 días. Despertaste 13 días después, de hecho. Sí, pero ¿cuánto tiempo duró tu tiempo? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? 13 días también en ese hospital. ¿Tuviste la impresión de que fue así? No, no tenía sentido del tiempo, ningún sentido del tiempo en absoluto. E incluso hoy tengo un gran problema con el tiempo. No tiene sentido esto del tiempo. O ese tipo de tiempo, ¿vale? No entiendo por qué estoy envejeciendo si el tiempo no pasa. Ahí desde la ECM en particular. Sí, desde la ECM he perdido toda noción del tiempo. Como si todo fuera el momento presente, todo está congelado, el presente, el pasado. Y peor aún, el pasado ya no es un tiempo, sino un lugar. ¿Puedo describirlo de forma sencilla? Digamos que en los lugares a los que voy, donde he estado en el pasado, siento que todavía estoy allí ahora mismo. Así que el presente en el pasado será un presente eterno, pero en otro lugar, como si lo que experimentase en el pasado todavía estuviera presente quizás a los ojos de Dios. Era como si todo estuviera en entredicho. El tiempo no era lineal en absoluto, como uno podría pensar. El tiempo era realmente un espacio más que un tiempo. Sí, a veces he ido a lugares de mi pasado, por ejemplo, donde vivo en Bretaña, y cuando voy allí siento seriamente que podría encontrarme conmigo misma. Sí, y esa es una pregunta bastante extraña que nos hacemos. Sí, de acuerdo, sí. Entonces, sin noción del tiempo, ¿podrías decir, por ejemplo, cuántas etapas diarias tuviste? La etapa en la que volaste sobre la ciudad, la etapa con los gemidos. Sí, la etapa con la pista. ¿Tenían todas la misma duración? Bueno, no, realmente no se pueden comparar, no son muy comparables en términos de duración, no podría decirlo, pero me pareció largo, porque fue complicado. ¿Querías salir de allí? Sí, quería salir de allí cuando me dijeron que habías estado en algún lugar durante 13 días. Cuando te lo dijeron, cuando me lo contaron pensé, wow, pareció mucho tiempo, muchísimo. No sentí que hubiera estado allí durante 13 días. Entonces estabas diciendo que hubo un antes y un después. ¿Qué pasó después? Entonces los 7 meses en el hospital. ¿Cómo? Bueno, para empezar pasó algo realmente extraño. Fue cuando desperté, me di cuenta de que era el hospital, que la enfermera estaba allí. Lo primero que pasó fue que había una enfermera sentada junto a mi cama, probablemente una enfermera de turno, y podía oír lo que pensaba. O sí, eso es raro, súper raro. No vi la luz al final del pasillo, pero vi cosas muy raras. Por ejemplo, esta enfermera estaba sentada a mi lado y podía oírla como si estuviera hablando sin hacerlo. Realmente podía oír su voz. Decía, no es horrible dejar a la gente en un estado así, los verás morir mucho más fácilmente. Pero no abrió la boca y pensé para mí misma, maldita sea, qué horrible es lo que está diciendo. Y la miraba y aún podía oírla pensar. Estaba pensando en cosas muy terrenales, como 2 horas más y luego iré a tomar un café. ¿Y cómo supiste que ella? Bueno, ella lo estaba pensando, pero no lo decía porque no movía la boca. Por ejemplo, no movía los labios. Eso seguro, no movía los labios. Y lo que empezó a decir, lo que empecé a oír era completamente cosas que piensas en tu cabeza, ¿sabes? Sí. Una
hora más, voy a tomar un café. No recuerdo exactamente, pero sé que en un momento dado ella dijo, 1 hora más y voy a tomar un café, y pude ver la sala de reuniones donde iba a tomar su café. Sabía que estaba una sala pintada de verde, pensando en todo. Estaba realmente conectada con lo espiritual, ¿sabes? Algo así como ángeles que pueden leer mentes, atravesar paredes, todo eso. Es como si hubieras tenido acceso a eso durante los primeros meses, ¿verdad? Durante las primeras semanas, tal vez, no sé cuánto duró. Estuve en el hospital 7 meses. Tuve tiempo para pasar por todas las experiencias extrañas. Y la gente habló. ¿Te preguntaste por qué tenías esas experiencias extrañas? ¿Te preguntaste sobre el significado? ¿Empezaste a hacerte preguntas sobre religión? Empecé a rogarle a mi familia que dejara la morfina. Así de raro era, dejé la morfina. Estaba en pánico total, fue horrible, veía cosas realmente espeluznantes, sí. En un momento la enfermera me dijo, no hay morfina. Es tu cerebro reconstruyéndose, va a tomar un poco de tiempo. Mi hermana entró en la habitación en un momento y me dijo, ¿cómo estás? Le dije, horrible, me siento como si estuviera drogada. Drogas fuertes, algo súper potente. Estaba realmente en otro mundo. Y ella dice, ¿pero por cuánto tiempo? He estado viendo desde el principio, me había despertado en un estado de locura. En realidad, cuando mi hermana entró en la habitación, yo estaba hablando con una enfermera y le preguntaba, ¿puedes decirle a Ange que venga a verme? Porque pensé que era un chico del hospital, el que había mencionado que se había despertado. ¿Sabes? Ese mismo. Y entonces ella dijo, no tenemos a ningún Ange aquí. Yo dije, sí que lo tiene.